Señor presidente, señorías, comparezco esta tarde en el Congreso de los Diputados en representación del Gobierno y en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para solicitar el pronunciamiento favorable de esta Cámara al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del pasado 28 de junio sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, 2014-2016. Tanto para el conjunto de las administraciones públicas como para cada uno de los subsectores. Dicho acuerdo incluye también, como saben sus señorías, el límite de gasto no financiero del presupuesto general del Estado para el año 2014, lo que desde su nacimiento se ha conocido como techo de gasto. Se da así cumplimiento a la exigencia legal establecida en el apartado 6 del artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para, una vez conseguido el apoyo de esta Cámara, someterlo al debate y aprobación en el Senado. El acuerdo del Consejo de Ministros adoptado tras haber informado al Consejo de Política Fiscal y Financiera y al CENAL, a la Comisión Nacional de Administraciones Públicas, según ordena el apartado primero del referido artículo 15, ha sido remitido a esta Cámara junto con la documentación que el mismo precepto de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera exige. Recomendaciones de las instituciones europeas sobre el programa de estabilidad de España, informe en el que se evalúa la situación económica que se prevé para cada uno de los 3 años contemplados en el horizonte temporal de los 3 ejercicios a los que se refieren los objetivos de estabilidad. Se da así cumplimiento a la ley que nació del consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, desarrollando el precepto 155 de nuestra Constitución. Se da así cumplimiento al primer paso, establecido también por la propia Ley Orgánica, para la elaboración de los presupuestos generales del Estado para el año próximo, para el año 2014. A ese respecto, acometemos el debate de hoy con el buen dato de paro registrado, de la bajada de paro registrado y de incremento de la seguridad social que hemos conocido, el relativo al mes de junio. Esos datos, tanto la bajada del paro registrado como el incremento de afiliación a la seguridad social, lo que testimonian es que se está frenando el deterioro del mercado de trabajo, lo que también se traduce inexorablemente en que está acabando la recesión económica en España. Podemos decir, señorías, esta tarde que, con toda probabilidad, el segundo trimestre de este año será el último de caída de actividad económica en términos intertrimestrales, lo que quiere decir también que España está en el umbral de la salida de la crisis económica. Y lo está por 3 razones. La primera, por su posición de balanza de pagos, en concreto por la balanza de pagos por cuenta corriente. La gran sorpresa, el vuelco de la balanza de pagos por cuenta corriente a final del año pasado, que hacen que en los escenarios económicos que el Gobierno propone a la Cámara haya esa premisa, ese final de los escenarios económicos, donde se pronostica que España tendrá un superávit frente al resto del mundo, una capacidad de financiación frente al resto del mundo, en todo caso no inferior al 2% de su Producto Interior Bruto e incluso acercándose a 3 puntos del Producto Interior Bruto. Esta es la salida de la crisis económica, es la salida de un país que tiene un endeudamiento externo que, por tanto, necesita generar recursos como país para hacer frente a esa deuda externa. Es también el resultado de un país que ha incrementado espectacularmente su competitividad. Es también el resultado de la confianza que está generando España en términos de inversiones no solo financieras, sino de inversiones en cartera, que se han incrementado en más de 40.000 millones de euros en los primeros meses de este año,
cuando en el mismo periodo del año anterior tuvimos una fuerte salida de ese tipo de inversiones. Por tanto, lo que define la situación de un país es el signo de su balanza de pagos. Y esa balanza de pagos nos está permitiendo acceder a los mercados financieros, tener abiertos los mercados financieros, tener abiertos los mercados financieros para el Estado, pero también para las grandes empresas de España, que hace pocos meses no podían acudir a refinanciar la deuda, no a tomar nueva deuda, a refinanciar la deuda externa en esos mercados. Y hoy los mercados están abiertos y eso lo que significa es que ha desaparecido el riesgo del llamado rescate de España. Eso es lo que se ha superado. Y lo ha superado, como decía, el signo de nuestra balanza de pagos, el signo positivo de la balanza por cuenta corriente, el acceso regular a esos mercados en el día de hoy con primas de riesgo por debajo de los 300 puntos básicos, pero no es solo eso, no es solo la prima de riesgo, es tener acceso a esos mercados, pagando tipos de interés que a su vez son mínimos históricos. Y además a todo ello se añade también contar con una baja inflación, con una muy baja inflación. Y los tres elementos, la balanza por cuenta corriente, el acceso regular normalizado a los mercados y la baja inflación, que será todavía menor a medida que avance este año, de manera que vamos a vivir inflaciones IPC por debajo del 1%, algo desconocido en nuestra historia, eso permite afirmar con toda seguridad que España ha dado la vuelta a la esquina de la crisis económica, que estamos en otra situación, que no tiene nada que ver lo que hemos vivido hasta hace pocos meses con lo que tenemos por delante. Y eso es lo que desean la inmensa mayoría, si no la totalidad, de los ciudadanos españoles. Y eso es lo que hoy le podemos decir con toda claridad y con toda rotundidad a esos ciudadanos españoles, que hay un futuro prometedor por delante, que vienen etapas de crecimiento. Vienen etapas de crecimiento siempre que sigamos apostando por un principio, por una premisa, la estabilidad económica. Esta crisis es la crisis de la deuda. La deuda es la antítesis de la estabilidad. No hay estabilidad económica, no hay estabilidad presupuestaria cuando un país tiene exceso de deuda y cuando las finanzas públicas tienen exceso de deuda. Así, señorías, nos vienen las crisis y luego vienen ese tipo de interpretaciones cuasi literarias de las crisis. ¿Qué nos pasa? Pasa que nos hemos endeudado. Eso es lo que nos pasa, que nos hemos endeudado en exceso. Y esa deuda en exceso lastra las posibilidades de evolución de nuestro país, destruye nuestro tejido productivo, destruye nuestras pequeñas y medianas empresas y destruye la confianza de una generación de españoles que realmente se siente culpables, responsables de vivir una situación que ellos no han generado, con toda la razón. Y, por tanto, lo que tenemos es que a estas alturas empezar a sacar conclusiones de una vez por todas de esta crisis. Conclusiones que hay que ir ahí, a la taquigrafía del Congreso, a la taquigrafía del Senado, para decir que sí estábamos advirtiendo sobre lo que iba a venir a España con una crisis de deuda externa, para decir que España no nos está ocurriendo nada que no podamos interpretar y valorar correctamente, para decir que, por tanto, que tenemos que hacer políticas y políticas que hay que seguir, políticas como las que sigue proponiendo al Gobierno. Si hoy estamos doblando esa esquina de la crisis es por dos razones, porque hemos hecho reformas estructurales, reformas como la del mercado de trabajo, reformas como la del sector bancario, reformas como la del sector público, que nos están incrementando velozmente nuestra capacidad de competir
y de estar en esa economía europeizada global. Y también, si hoy hemos doblado la esquina de la crisis, es porque hemos reducido el déficit público. Por eso, discursos, esta mañana he vuelto a oír discursos aquí en la Cámara que contraponen el ajuste presupuestario con el crecimiento económico. Discursos equivocados de fondo. Equivocados de fondo. Decir a los españoles que lo que tenemos ahora es una relajación de los escenarios de déficit público es un error. Es un error porque no hay ninguna contradicción entre las políticas de austeridad y el crecimiento para un país que está endeudado. Es más, no habrá nunca crecimiento si no hay austeridad. Entonces, no es correcto decirlo de la otra forma. Y, por tanto, lo que está permitiendo a España salir de esta crisis, ciertamente a través de una cirugía dolorosa, que yo mismo he tenido que explicar desde la tribuna de este Congreso de los Diputados, pero no había otra manera de hacerlo, era reduciendo el déficit público, era reduciendo el déficit público en sus componentes estructurales, era reduciendo el déficit público en su gasto. No había otra forma de hacerlo. Lo hemos hecho y detrás de ese esfuerzo está la sociedad española, que es la que ha hecho ese esfuerzo y ese trabajo. Y hoy esa balanza por cuenta corriente voltea porque se ha reducido el déficit público. Si no se hubiera reducido el déficit público en 2 puntos largos de PIB en términos estructurales, no estaríamos hablando en este comienzo de verano de la salida de la crisis económica. Por eso, el discurso de vamos a Europa a pedir menos déficit público es un error. Lo pida quien lo pida. Lo pida un grupo político, lo pida un representante de una administración pública que entiende que gobernar es gastar. Gobernar es gastar siempre que no se incurra en déficit y en deuda pública. Eso es gobernar. Lo otro es conducir a esa ciudad, a esa región, a esa comunidad autónoma o a ese país a la ruina, que es exactamente lo que nos ha pasado a los españoles, ni más ni menos. Y, por tanto, que nadie vea esos discursos. Aquí lo que traemos hoy es una relajación de los objetivos de déficit. En absoluto, en absoluto. No traemos ninguna relajación del déficit público en estos documentos y en estas propuestas. En absoluto. Y el que lo haya entendido así se equivoca. Es al revés. Vamos a reducir este año, el año 2013, el déficit público en sus componentes estructurales en la misma proporción que lo hemos hecho el año anterior. Eso es lo que nos da seguridad y fiabilidad. ¿Por qué? Porque tomamos las medidas ya y esos ajustes estructurales están incorporados a nuestras administraciones públicas. Y, por tanto, no venimos ni planteamos ninguna relajación de los objetivos de déficit, ni para la Administración General del Estado, ni para ninguno de los subsectores, ni para las comunidades autónomas, ni, por supuesto, para las corporaciones locales. Quien lo entienda así es que no ha entendido cómo estamos saliendo de esta crisis económica y, por tanto, esa es la propuesta, una propuesta que vuelve a estar cargada de rigor, cargada de compromiso con la reducción del déficit público y con la contención de la deuda pública, cargada también de la confianza y la seguridad de que de esta manera estamos acortando la salida de la crisis económica. Por eso se reúnen estos datos. Estos datos no nos los regala nadie, los construye la gente, lo hace la confianza de la gente, lo hace la confianza que va generando España en el contexto europeo y en el contexto internacional, lo hace que nos vean como lo que somos, un país atractivo, un país seguro, un país con instituciones, un país fiable, un país que hace frente a sus desafíos y a sus tareas, que es devolver ese exceso de endeudamiento externo que se ha producido en nuestro país. Y, por tanto, hay que seguir saneando el sector público
y esa es la propuesta que traemos aquí, que trae el Gobierno de España en términos de los escenarios macroeconómicos y los consiguientes techos de gasto. No se puede entender ni se debe entender de otra manera, porque sería equivocar las propuestas en términos de soluciones a la crisis económica que está viviendo España. Los escenarios económicos ya tienen pequeñas variaciones sobre los que remitimos a la Comisión Europea a finales del mes de abril en relación con el contenido del programa de estabilidad del Reino de España. Los escenarios consisten en una suave pero constante recuperación de la demanda interna, con más fuerza en el componente de inversión de la formación bruta de capital fijo y también una recuperación paulatina del consumo privado. Por cierto, no me retraigo a examinar que los datos que hemos conocido hoy, esos datos de descenso de paro registrado, son muy positivos en el ámbito de lo que es la contratación en el sector servicios y, en concreto, en el comercio. Esos datos están ahí en el día de hoy. Son francamente positivos y hay que leerlos e interpretarlos en lo que significa la recuperación del sector servicios privado y, en concreto, dentro de los servicios de carácter privado, dentro de las actividades comerciales. Por tanto, vamos hacia esas etapas y algo, como decía el presidente del Gobierno esta mañana, algo fundamental se está moviendo en la sociedad española. Y a partir de ello hay que seguir trabajando, hay que seguir promoviendo esas reformas, hay que seguir financiando la recuperación y, por tanto, el escenario que traemos a esta Cámara, los escenarios macroeconómicos del 2014 al 2016, son escenarios que lo que apuestan es por que en España tengamos un crecimiento económico bastante más sólido en términos de equilibrios macroeconómicos y, en concreto, superávit por cuenta corriente. Ahora, añado también, el objetivo del Gobierno es superar a esos escenarios económicos. El objetivo del Gobierno no es conformarse con esos escenarios económicos. Estos escenarios económicos, aun siendo positivos, son claramente superables. Y yo quiero esta tarde también insistir y reiterar en el mensaje en el Congreso de los Diputados que ahora, en la fase en la que estamos, el objetivo del Gobierno es mejorar los escenarios económicos, porque eso es factible. El saldo de la balanza por cuenta corriente no fue anticipado por ninguno de los objetivos, de los pronósticos, de los objetivos contenidos en los informes oficiales, ni del Fondo Monetario Internacional, ni de la Comisión Europea, ni del Banco Central Europeo, ni del propio Gobierno de España. Y están ahí, se están consiguiendo. Y a partir del mismo estoy convencido de que vamos a ganarle a esos escenarios económicos, como le vamos a ganar a la recesión, estando ya prácticamente en los estertores de esa recesión en términos de pérdida de actividad económica. Por tanto, estamos ya viviendo ese proceso en el que debemos aspirar, como lo hicimos en el pasado, a mejorar esos escenarios económicos. Pero no lo vamos a conseguir, añado, nunca lo conseguiremos con más déficit público, viendo impertérritos que crece la deuda pública, sino al contrario. Tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos a reducir el déficit y a contener los niveles de deuda pública. Cada uno somos lo que somos, coherente con nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestra manera de entender la salida de la crisis, señoría. Luego cada grupo ya tendrá la oportunidad, y estoy seguro, de expresarlo. Pero estos son los escenarios económicos que traemos a esta Cámara, ese conjunto que va marcando, por tanto, un horizonte donde se trata de hacer restricciones presupuestarias que no provoquen más recesión económica,
sino antes, al contrario, acorten la crisis económica. Y a partir de ahí, por tanto, lo que se refiere al techo de gasto vuelve a ser un techo de gasto austero. Austero en términos de que la disponibilidad de los ingresos se corresponde con un escenario económico que es de moderado crecimiento económico. Como ya tenemos cierta experiencia en este tipo de debate, voy a decirles también, como a modo de información, para ahorrarnos después el debate, de que el escenario económico del año 2014, en el que el Gobierno prevé un 0,5%, ese escenario se queda corto en términos de crecimiento respecto de lo que prevén la mayoría de los analistas en España, de las organizaciones de los análisis que se hacen en España. Ahora es un escenario diferente, por tanto, veremos el debate político, pero no podrán decir que el 0,5 previsto por el Gobierno es un escenario optimista de crecimiento. Eso, al contrario, es más bajo que el de Funcas, es más bajo que el del BBVA, es más bajo que el de la Caixa, es más bajo que la mayoría de los análisis de Bankia o de cualquier otro organismo que esté publicando esos análisis para el año que viene. Por tanto, venimos con un escenario económico superable a tenor de lo que dicen los expertos. Y, por tanto, también el debate político debe tener en cuenta cuál es la propuesta de crecimiento económico que nos están formulando quienes nos analizan dentro de casa, que nos ven en mayores crecimientos que la propuesta que trae el Gobierno. Es verdad que luego hay otros desde fuera de casa que nos ven todavía con menores crecimientos, pero bueno, ya les iremos convenciendo. Por lo pronto, los de casa están todos más cerca del 1% de crecimiento que del 0,5% que trae el Gobierno. Y a partir de ello, la disposición de ingresos tributarios pues no será nada diferente de la que de esos 127.000 millones de euros en números redondos que proponíamos ya en el escenario, en el techo de gasto del año anterior. Será una cifra muy parecida la que traemos aquí, se corresponde con ese escenario moderado de aumento de actividad económica para el año próximo, y a partir de ello también traemos una propuesta de aumento de gasto pues muy pequeño, sobre todo cuando se descuenta la aportación del Estado a la seguridad social, al sistema público de seguridad social, servicio público de empleo y pensiones, y vemos cómo realmente la previsión que trae el Gobierno es de seguir bajando el gasto de los ministerios, en relación con lo que fue la propuesta de los dos presupuestos anteriores. Por tanto, seguimos en la política de austeridad, como decía antes, seguimos en la política de austeridad porque es la que nos está sacando de esta situación de crisis, y la propuesta que traemos esta tarde debe ser, por tanto, coherente con la aspiración, que es objeto fundamental de la política económica general de un Gobierno y de la política presupuestaria inserta en esa política económica general, también reformista, del Gobierno de España, que es acabar cuanto antes con esta crisis. Cifras, por tanto, coherentes y compatibles con el planteamiento que venimos haciendo. Cifras donde no caben lo que algunos entienden alegrías alguna, y no caben, no cabe ningún tipo de gesto de alaraca, en fin, y ya es la hora de que vinieran con otras cifras. No, son las cifras presupuestarias que nos van a sacar de esta crisis, que es lo único que importa. Es encontrar la salida de esa crisis, y ya está abierta la puerta de salida de la crisis económica de nuestro país. Y, por tanto, donde traicionaríamos la confianza de los españoles es si trajéramos una propuesta diferente de cifras, como la que traemos concretamente en el techo de gasto. Seguimos trayendo a la Cámara presupuestos austeros, presupuestos comprometidos con la reducción del déficit público. Traemos a la Cámara una distribución ponderada entre administraciones públicas, teniendo en cuenta que la seguridad social es una cuestión de todos. No es la responsabilidad ni de las Cortes españolas
ni del Gobierno de España. Es una responsabilidad de todos los administradores públicos, con independencia de que ejerzan su ámbito de acción en una comunidad autónoma o en una ciudad o un pueblo de España. Cuando hablamos de los grandes servicios públicos de los españoles, tenemos que saber lo que estamos preservando. Tenemos que saber por qué se están produciendo esos déficits públicos que hoy registra nuestro sistema público de seguridad social y, por tanto, tenemos que financiar correctamente para dar la seguridad y la fiabilidad que merecen quienes tienen esas pensiones hoy, especialmente nuestros mayores, que tienen que ver cómo ese sistema está asentado sobre bases sólidas, que son las que planteamos en la adscripción de los objetivos de déficit. Por eso hay que seguir bajando los déficits públicos autonómicos y en el campo de los ayuntamientos no hay que bajar más, puesto que los ayuntamientos ya están en equilibrio presupuestario. Importante escena la que vivimos en la CENAL, en el Consejo Nacional de Administración Local, donde los representantes de la FEM, tanto el presidente como el vicepresidente de la FEM, dijeron: no pedimos al Gobierno más déficit, no queremos más déficit para los ayuntamientos, queremos que se facilite a aquellos ayuntamientos que tienen remanentes positivos una posibilidad de hacer inversiones, pero desde la garantía, desde el compromiso de que el déficit que está asegurado. Eso es la lección que nos están dando desde esas corporaciones locales hoy día. Una lección que debería imbuir, seguro, a todos los miembros de esta Cámara y debería imbuir también a todas las cámaras autonómicas, que deberían escuchar el eco de ese planteamiento. No queremos más déficit. Nuestro compromiso político con nuestros ciudadanos no consiste en generar déficit y deudas, dejándoselo a las generaciones siguientes o a los gobernantes siguientes. Eso es el planteamiento que se está haciendo en la CENAL celebrada el pasado miércoles. Resultado de esa CENAL, un resultado extraordinario. Tan extraordinario que no lo hemos visto en ningún medio de comunicación. Pero bueno, eso es lo que pasa con esta sociedad mediática que vivimos, ¿no? Cuando se registran esos resultados extraordinarios, no hay forma humana de que los reflejen en los medios. Pero yo insistiré insistiré en cada una de mis intervenciones para explicar lo que está ocurriendo en nuestro país. Algo fundamental cuando tenemos que hacer esa reforma de las administraciones públicas a las que estamos enfrentados y estamos abocados. Algo que debe trasladarse también en los ámbitos autonómicos y que debe inspirar la acción de todos los gobiernos, la acción de los parlamentos y, en el Estado de las autonomías, también la acción de los propios parlamentos autonómicos. Señor presidente, señorías, el final de la crisis está cerca. Ese es el debate que debemos tener. Ese es el debate que esperan nuestros ciudadanos, un debate de confianza, de fiabilidad, de seguridad, de recuperación de la imagen de España, de una España que es Europa, que sigue las recomendaciones de Europa, porque cuando hacemos eso estamos haciendo más creíble, más fiable nuestra propia causa. Somos Europa, somos euro. Una vez superada la crisis de identidad que tuvo el año pasado el euro, ahora podemos decir que los españoles favorables, partidarios de estar integrados en esa Unión Europea, fortalecidos por nuestra pertenencia al euro, encaramos cada vez con más fiabilidad nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro económico, que tiene que ser a no muy largo plazo el final de la crisis y volver a ese periodo de crecimiento económico creador de empleo que todos aspiramos. Muchas gracias, señor presidente.